La hora de Moreno. El programa de Guillermo Moreno. Economía, política y actualidad. A puro peronismo. Los viernes a las 19 en Caput. Se ha encendido la luz al fin viernes, ¿eh? Claro. Estamos en el aire. Se encendió cuando se sentó Bea. Y bueno, la estábamos No es que esperando. Bea vino y subo 10 minutos antes y uno dice, no, está concentrada para el programa. Comienza llegó, cuando llega, la fiesta comienza cuando llega Bea. Llegó y está todavía sacando todos los bártulos de ahí, llenando la mesa de cosas como corresponde. Yo pensé que eso Como se lo hacían corresponde solamente a la Pimpi. No, corresponde a cualquier dama hacer un despliegue Claro. del interior de su cartera. Es correcto, está muy bien. La A Pipi cualquier debe estar en compañera. Tucumán ahora, en algún lado debe estar. La Pimpi está en Tucumán. Está en Tucumán, ¿no? Sí, Viajó. sí. Bea, Sí. ¿todo bien? Sí, todo bien, acá estamos. Pasa que los subtes, no sé, paran en una estación y se quedan a vivir. Gracias, Entonces, no es Larreta. fácil. Gracias, yo Está siempre los perfecto. recuerdo con cariño a Larreta. Cuando viajo. Ganó bien la reta, vamos a reconocer que ganó bien. Ganó muy bien. Ganó bien. Muy bien. ¿Qué ganó. opina de las elecciones, Guitia? ¿Cómo tal? Arranque nomás. Bueno, por un lado fue una fiesta. En las calles yo vivo sobre Corrientes, así que fue un continuo devenir de cantos y manifestaciones de alegría. De todos modos, creo que el 40%, hay que ver lo que dan los cómputos definitivos, el PJ hizo una presentación, pero ese 40% me recuerda a un 40% del cual usted hablaba hace tiempo y a lo lejos, que es el núcleo duro y que siempre va a existir, pero no hay que subestimar. No hay que subestimar, me parece que es un número importante. Y bueno, le desea lo mejor a nuestro próximo gobierno, pero se enfrenta a un momento político, económico y social muy complicado, que no tuvo una instancia de transición, lamentablemente. Y bueno, vamos a ver en qué condiciones asume el próximo presidente y cuándo. Bea. Bueno, más o menos igual, porque si bien la expectativa que teníamos a través de las encuestas y la información periodística, la diferencia era superior, si se puede considerar que esto es un balotaje, no balotaje, pero balotaje al fin, una diferencia que a lo mejor finalmente termina siendo del 9%, no sé, pareciera considerable. Pero creo que hay que tomar medidas tan profundas y tan definitivas y donde se necesita realmente tener el poder y las convicciones y las decisiones claras. Por ejemplo, retenciones a las exportaciones. Por lo tanto, me parece que este análisis que había hecho Guillermo ya en hora temprana, diciendo, bueno, hasta Angelos en lo peor de Alfonsín sacó el 38%, pareciera que este resultado es lo que tenemos que tener en cuenta como una oposición frente a un gobierno del campo nacional y popular. Así que me parece que ahora lo que nos queda es ver cómo van a ejercer un poco, vos lo graficás, Guillermo, cuando diciendo, bueno, ellos no tuvieron un Duhalde, o no tuvieron un Rodríguez Sá, primero un Duhalde, y además condiciones internacionales diferentes, más allá de, por supuesto, este deterioro enorme de los 4 años
donde vos también el primer día dijiste están sacando la comida de la boca Ujú. y están eso de rascar la cacerola, ese spot tan casi bizarro decíamos en esa época, ¿no? Pero pareciera que la verdad que fue una fotografía de una lógica muy económica que vos tuviste a partir de que devaluaron y sacaron las retenciones. Con lo cual ahora nos tenemos que enfrentar en que hay que tener decisión y poner las retenciones. Pareciera no hay vuelta. Yo no encuentro otra opción. Pero sin ninguna duda estoy contenta que no va a estar Macri en el gobierno, sin ninguna duda estoy contenta. Me parece que hubiese sido un disparate consolidarse 4 años más. Por lo tanto, bueno, me parece que tenemos que pensarlo en positivo. Bueno, y en la ciudad, bien lo decía usted Moreno, ¿no? Si bien Lamen sacó un 35% que hace tiempo no se lograba en la ciudad, Larreta está fuertemente consolidado. Bueno, yo tengo una lectura, no sé, estos gobiernos, digamos, estas fórmulas que en realidad yo leía una nota periodística sobre haber perdido en La Plata. Fue fuerte. Bueno, no sé si fue fuerte, fue producto de no trabajar, de no militar, donde, bueno, parecía que la nota. Sí, es decir, en realidad la Santú no fue ni siquiera hacer un debate y bancarse un debate. Con lo cual me parece que también tenemos que hacer autocrítica y entender qué está pasando con todos los que, hacer un análisis como con la Santú, esto de la propuesta de Lammers y con el cantito y qué sé yo, parecía que era tan voluntarista, tan absurda, que, bueno, estos son los resultados también. Podemos analizar, a mí me parece que se puede analizar las características de la campaña política a nivel general. Esto que vos planteabas de los cantitos del AME tiene que ver con una campaña política desprovista del contenido político, si lo querés llamar de alguna manera. De todos modos, reflexioné un poco que quien retoma la política, el cara a cara, es Macri, recorriendo el país. Lo que se enojó conmigo la rubia esta el día, porque fuimos juntos caminando a Luján. Te dije yo que fue caminando a Luján y se la bancó todo. Esta es Guitia, toda. Caminó todo. Y camina bien, derechita, prolija, no tiene ni una y además pocha. No vino lastimada. Nada, impecable. Impecable. Pero lo que me peleó, porque subimos en casa en la autopista y fuimos hasta Liniers por la autopista, nos llevaba Marte. Y le dije, mirá que esta campaña, y la campaña fue una campaña particular de Macri que rompió, digamos, la lógica que le habían puesto, claro, la del escenario 360, que después se copiaron todos porque era la modernidad. Uh-huh. Y los que hacíamos actos de cara al sol éramos los viejos, uh-huh. Los que tocábamos el bombo política. Éramos viejos, al final terminaron todos, bueno, no importa, pero al margen de eso, que eso es para ustedes, los que tienen que analizar la campaña electoral y después lo van, para mí ya viste que todavía no pasó una semana y parece que ha pasado un montón. No quiero pensar en diciembre cómo va a ser. ¿Y por qué esto? Porque esto de que se ha puesto de moda, no sé de dónde salió esta estupidez de pensar que el gobierno de Alfonsín fue un buen gobierno. Vos sabés que el otro día estaba viniendo con el auto, uno de estos días, debe ser, jueves, martes, uno de estos días, haciendo zapping, y agarré el programa del flaco Toñetti, que tuvo un hallazgo de llevar a algún joven, no tan joven, pero no, debe ser de 2 generaciones abajo nuestra, debe ser un muchacho de 40 y pico, que empezó a buscar las primeras declaraciones de los presidentes de la dictadura para acá. Hablando de los 100 días, y tuvo el hallazgo de ir para atrás en vez de ir para adelante. O sea, agarró Duhalde, Rúa, y así fue para atrás. Kirchner, bueno, llegó Alfonsín. Y entonces lo de Alfonsín, primero, levantando la teoría de los 2 demonios. Y se hizo un silencio en la radio. Porque, claro, se ve periodistas jóvenes. Entonces decía, pero, a ver eso.
Porque a mí me lo habían contado, pero nunca lo había escuchado a Alfonsín decir, a ver. Y Alfonsín con el esquema de la dictadura militar, los derechos, y del otro lado, se armó todo un debate, pero claro, porque una cosa es que te lo digan y vos lo leas en algún libro, y otra cosa es que lo escuches a Alfonsín explicando la teoría de los dos demonios. Bueno, eso obviamente a ese panel le generó escozor. O sea, es un Alfonsín que no es ese el padre de la democracia, todas esas tonterías que estamos escuchando ahora, soy hijo de Alfonsín, soy primo de Alfonsín, soy hermano de Alfonsín, me eduqué con Alfonsín. Bueno, la teoría de los dos demonios trajo aparejado, tuvo un debate en la sociedad argentina muy complejo. Pero inmediatamente, yo entiendo que es un historiador o alguien que contó eso, lanza lo de la ley Mucci, que yo también lo tenía olvidado de que había sido inmediatamente que empezó el gobierno de Alfonsín, porque yo lo tenía bastante más adelante, claro, porque lo que nosotros vivimos es el debate en el Senado. Inmediatamente que empieza Alfonsín, quiere destruir el movimiento obrero organizado. Inmediatamente. O sea, todos estos que se llenan la boca con Alfonsín, escúchenlo. La teoría de los dos demonios, claramente defendida por Moró y toda esta historia, y inmediatamente presenta la ley Mucci, que es aprobada en diputados, y después no pasa por el Senado, pero no ese año, sino al año siguiente. Bueno, ¿por qué traigo a colación esto? Porque lo que ha pasado esta semana, después de inmediatamente terminado y ya que Macri acepta el triunfo de Alberto, yo en ese momento estaba en Crónica, era todo un debate, si Chiche decía no, que no lo va a aceptar, y la piba decía que sí, y bueno, ahí se armó. Finalmente Macri acepta la derrota rápidamente, dignamente, no hay nada que decir. Están los discursos en los búnkeres ahí, en el palco, y sale una circular del Banco Central. La primera que había salido era cerca de las 9 de la noche diciendo que no iba a haber feriado, ni bancario ni Sí, cambiario. como a las 11 sale la otra. Y a las 11, sí. Yo les digo, miren, cuídenme la red, porque si no le voy a hacer una denuncia Y penal. miren cómo la cuidaron, hicieron un contracorralito. sacan un comunicado. Claro, y ponen esta tontería de los 200, 100. Yo les digo, miren, ciertas causalidades en la economía, no voy a sostener lo de las leyes de la economía porque eso, bueno, es una ciencia social, pero ciertas causalidades, vea, en la economía funciona. Entonces yo le voy a decir a usted, Guitia, que últimamente está haciendo un alarde de sentido común extraordinario y que me emociona. No a Bea porque es una eximia economista. Usted sabe que fue mi primera profesora de economía, ya se lo conté eso, ¿no? Sí, claro, lo contaste muchas veces. Lo ha Eso, contado. bueno. Entonces, no, pero la voy a mirar a usted. Lo miro fijamente. Sí, fijamente. Me pone en el lugar del sentido común. No, porque ha hecho un aprendizaje de la economía extraordinario, Mire que para nunca fue un muy fuerte. economista, a veces que hablamos de tener alguien que, viste, vos y Pimpi han armado este esquema. Entonces, viste, traducir. Entonces, hagamos la siguiente reflexión sencillita. Usted tiene dinero, si tuviera, y compra cosas o servicios, no importa, Sí, son en cosas esos servicios. igual. Perfecto. Son cosas. Sí, En el código son cosas. perfecto. Usted piense Ujú. que también en nuestro código el dólar es una cosa. Porque lo tengo que comprar con pesos. Muy bien, es una cosa. O sea, el único dinero de curso legal es el Eso. peso. Y con eso usted compra cosas. Entre las cosas también podemos poner los servicios. No tienen por qué ser solo materiales. Lo que aconteció el domingo a la noche y empieza a pasar el lunes después de las 10, es que una institución importante, como es el Banco Central, regulatoria, que dice, esta mercadería que yo tengo, no te la vendo.
Como si vos vas ahora a la panadería, ves la panadería llena de pan y dices, no te vendo el Te pan. vendo un pan. Claro, no te vendo el pan. Bueno, se arma un lío bárbaro, vos discutirías con el panadero y termina todo mal. Con el Banco Central, ¿con quién vas a discutir? Te digo, mirá, esta cosa que yo tengo y que vos querés, no te la vendo. Bien, tenés todo el derecho de hacerla. Y como sos el imperio en términos de Estado, fijás, y el Banco Central es del Fijas Estado, las reglas. define las reglas, dice, no te vendo. Está perfecto, Ujú. nadie puede decir que está mal y que está bien. Cada uno con su mercadería hace lo que quiere. Ahora, si vos tenés pesos y no te venden una cosa, vas a comprar otra cosa, Sí. porque no querés tener la moneda. Ujú. Ya antes de las elecciones, ese sábado, los supermercados habían estado llenos, la gente comprando cosas, Ujú. de más necesidad, menos necesidad, lo que fuere. Salió después en la semana que había sido un fin de semana, sobre todo el sábado, extraordinario para las automotrices, las concesionarias de auto que habían vendido como en las mejores épocas, bla, bla. Claro, Ante la incertidumbre. vas vendiendo ninguna incertidumbre. Vos tenés pesos que no los querés y comprás cosas. Está bien, pero si Podés el sábado comprar- compré es porque no sabía con qué me iba a encontrar el lunes. Perfecto. Y Pero fui, lo fuiste compré y el compraste, sábado. pero compraste cosas. Compré cosas. Vos tenés certidumbre, no incertidumbre. La certidumbre es que no querés tener pesos. Sí. Tenés incertidumbre como tenés en la vida, no sabés lo que va a pasar la semana que viene, no tenemos la bola de cristal por ahí ni. Pero el sábado, el viernes, el sábado, el domingo, en donde estuvieron abiertos, tenía cierta certidumbre, no quiero tener peso. Entonces fuiste y compraste. Es una forma de mirarlo. Claro, no, bueno, pero es que Está bien. quizás sea la manera correcta en este momento, Ujú. que es, tengo una certeza que no quiero pesos y quiero bienes, Ujú. cosas. Ujú. Si es algo llamado dólar, me conformo porque me ocupa poco lugar, Es verde, no me se gusta el desvaloriza, está ahí, mantengo. Entonces voy y compro una cosa llamada dólar. Si no pero a su vez el sábado no me vendían dólares y aparte con los dólares no como, no resuelvo necesidades más que si voy a comprar. Entonces compré fideo, compré arroz, compré aceite, compré. Fue lo que uno vio. ¿Está bien? Muy bien. El lunes te enteraste que no podés comprar dólares, está perfecto. Vas a comprar otras cosas, que es lo que empezó a pasar. Porque Ujú. la certidumbre que tenés es que no querés pesos. Claro, cuando vos empezás a comprar otras cosas, es lo obvio. Puede haber dos resultados posibles cuando vos demandás en el mercado. O que te suban el precio o que te oferten más, suba la cantidad. Ujú. Ante un crecimiento de la demanda, Ujú. hay dos reacciones posibles de los oferentes. O aumentan el precio o aumentan la cantidad. El ajuste lógico es que aumenten cantidad. Que es lo que uno les reclama. Bueno, muchachos, ajusten. Cuando en vez de ajustar por precio, ajusten por cantidad. Claro. Pero para ajustar por cantidad, tenés que producir más. Y para producir más, primero que hay un sendero para producir más, no es que de un día para otro producís más, y después que vas a presionar sobre las cuentas externas, porque para producir más también tenés que importar más. Ujú. Todos sabemos que cuando producís más también importás más. Claro, si vas a producir más y vas a importar más, tenés un problema del sector externo que está muy desbalanceado y está peor que cuando se fue de la Rúa. O sea, hoy tenés el sector externo peor que cuando colapsó el gobierno de la Rúa. Por lo tanto, si vas a consumir más y vas a importar más insumos, esto, aquello, bla, bla, bien intermedio, bla, 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 vas a tener un problema porque se te va a achicar Voy a el, necesitar verdes, el además. superávit comercial, pero que todavía, a pesar de tener superávit comercial, tenés un desbalance en el sector externo por el turismo, por los intereses de la deuda, por los royalties, por los fletes, por los seguros, por las transferencias que hacen nuestros hermanos peruanos, bolivianos, centroamericanos, venezolanos, a su país se llaman transferencias unilaterales, ¿te acuerdas? O sea, agarran $100, $50 y los mandan, pero cuando son miles y miles que mandan de a $100, se te arma un paquetito. Bueno,
todo eso te genera una cantidad de dólares que salen muy superior a los dólares que entran, a pesar de que hoy tenés balanza comercial favorable. O sea, en bienes está favorable, vendés más de lo que comprás, pero si para vender más en el mercado, claro, pero si para vender más en el mercado e ir saliendo de la recesión tenés que importar más, se te agudiza ese déficit que tenés. Entonces estás complicado, no lo podés hacer. Claro, no va a aumentar la producción. Lo que empiezan a hacer, es lunes, aumentar los martes, precios. ahí está, sentido común. Ahora resulta que la decisión del Banco Central es imprimir plata. Entonces hoy salió un decreto de necesidad y urgencia donde dice el Banco Central hasta 400.000 millones de pesos a cuenta de utilidad, no importa, le puede girar al Tesoro. 400.000 millones de pesos es más o menos la mitad de la cantidad de plata que está circulando en el mercado. O sea que no es que estamos hablando... No, claro, estás hablando casi el 50%, es una cosa de loco. O sea, usted no es economista, no, gracias a Dios. Porque imagínate que yo te diga que vas a aumentar de acá al 10 de diciembre la mitad del circulante que hay. Vos decís, muchachos, si ya no quiero la plata y encima me va a dar algo que ¿qué ya hago no... con todo eso? Tenés que comprar cosas. ¿Qué haces con todo eso? Tenés que comprar cosas. Billete no podés, te dedicas a comprar. Casualmente es el perro que se muerde la cola. Casualmente esto fue lo que le pasó a Alfonsín. Y por eso se tuvo que ir. Casualmente, cuando ese equipo de economía de Alfonsín, poquito y nada, era su ruil, pobre, hacía lo que ya está, ya no podía más. No podía. Ya machiné. Casualmente fue lo que pasó. Imprimía, ¿qué le pasó a Alfonsín? Tenía un déficit fiscal espantoso. Sí. Primero lo resolvió con algo de deudita externa. Después de deudita externa ya no pudo. Después fueron los famosos bonos que Labaña llegó a decir el Festival de Bonos. ¿Te acordás? Labaña era funcionario de ese. Y se fue del gobierno. Y después, que ya no podía, fueron con el esto, el ahorro, el ahorro forzoso, el esto, llegaron y terminaron imprimiendo. Como ahora, imprimiendo ¿qué? Billetes. Y la gente, el pueblo dijo, no, mire, y entonces esta plata, quiero bienes. Tampoco dólares, porque dejaron de vender dólares. En un momento Machinea dijo, no vendo más. Como ahora. Y entonces fueron a comprar bienes. Y los bienes subían de precio, y cada vez que subían más de precio, se aceleraba la tasa de crecimiento de los precios, se aceleraba la tasa de crecimiento de moneda. Llega hasta la hiper. Y se tuvo que ir Alfonsín. Porque eran unos inútiles. Unos inútiles. Y se tuvieron que ir. ¿A dónde quieren llegar, muchachos? Esto es el ABC de uno de los problemas, que es el problema del Banco Central, que decidió cuidar su mercadería, en este caso para no ir preso, pero se desentendió del resto. Del resto dijo que se ocupa el ministro de Economía, el que está, el que se va, el que venga, qué sé yo, cualquiera. Muy bien. Yo escucho a algunos de la política decir que tienen que ser presidente hasta el último. Está perfecto que sea presidente hasta el último minuto. Yo les había dicho, humildemente, en abril, pongan un gobierno de transición. No pusieron un gobierno de transición. Bueno, muy bien. Ahora les digo humildemente, no dejen que Macri tome las decisiones de acá hasta el 10 de diciembre en soledad, porque no va a resolver la cancha, la va a poseer más. Y por más que vos pongas a Messi y a Maradona juntos, si la cancha está llena de pozos, se van a fracturar en el primer pique porque van a meter el pie donde no tienen que meter. Entonces, cuidado. Primero hay que ver si tenemos a Messi y Maradona en condiciones de jugar, pero en una cancha poseada es muy difícil. Y te va a seguir haciendo un pozo al lado del otro. Lo que hizo el Banco Central es el presidente y su directorio tener las excusas para no ir presos. Para decir, no, miren, bien que nosotros cuidamos, bla, bla, bli, blu, bla, blu, bla. Yo le dije, miren, no me liquida, y no porque yo le dije, si el lunes me liquidan, el martes le pongo una denuncia penal, porque la buena técnica dice que por lo menos tengo que tener 2 meses, por lo menos, de importaciones. ¿Qué es lo que tengo ahora? 8.600, 9.000, eso es más o menos lo que te va quedando. Entonces voy a decir, bueno, los 2 meses me lo están cuidando. O sea que esa denuncia se los hice porque me liquidaron la plata del fondo, cuando el acuerdo con el fondo no era para tirarla en la timba. Me la liquidaron. Bueno, eso tiene una causa que va avanzando. Le iba a meter otra.
ya mucho más grave, porque me dejan de indefensa a la Argentina. El ministro de Salud no tendría para comprar remedios. Usted sabe, porque trabajó en salud, que es responsabilidad del ministro de Salud que un argentino no se puede morir por falta de remedios. ¿Está bien? Vos no podés decir, mire, no tengo remedios y... No, eso es responsabilidad en persona del ministro de Salud. El ministro de Salud tiene la obligación de procurar el remedio, claro. Si va al Banco Central y le dice, deme dólares para comprar este remedio, el Banco Central dice, yo no es culpa mía, es culpa del Banco Central, que no tiene la plata para los remedios. ¿Se entiende lo que estamos diciendo, no? Bien. El Banco Central dice, acá están los dólares. En todo caso, lo que pase en el mercado con las otras cosas, quedan todas las otras cosas menos una cosa llamada dólar. Todas las otras cosas sí se están ofertando. Yo, la recomendación que le hacía a mis clientes era, cuiden el stock. Cuiden el stock. Porque el que tenga stock, y se los digo ahora aquí, cuiden el stock. Hay que cuidar el stock, hay que cuidar el stock. Porque el stock no va a aumentar, lo único que va a pasar es quién lo tiene. No es que lo que tenía Coto y ahora lo tienen las familias y ahora aumentó la producción, no es cierto. Lo que tenía Coto se lo sacó a Arcor o a Molinos por un compromiso y se le dio a las familias, pero bajó el stock de Arcor y de Molinos, no es que aumentaron la producción lunes, martes, miércoles, ¿se entiende lo que digo? Sí, sí. Porque no pueden aumentar porque... los insumos importados que tendrían para esa producción no lo puede porque no se entiende, es lo que tenemos. Y aparte no lo van a hacer. El stock total de la Argentina no aumentó de cosas. Lo que cambió es quién los tiene. Y esto va a depender quién sonría o no sonría un viernes a la noche en el día de hoy. Por ejemplo, Guitia, que está sonriendo, tiene stock. Pudo ir al supermercado, compró esto. Si no, vamos a estar en lío. Estos están llevando la cosa una de las posibles que dijimos, que era el final de Alfonsín. De un gobierno de ineptos que terminó mal, pésimamente mal, porque no supieron manejar lo que tenían que manejar, en este caso la economía. Están llevando uno de los posibles desenlaces de esto, y puede ser, porque si van a emitir toda esta plata y la van a largar al mercado, salió el gobierno diciendo, no, pero nosotros no lo vamos a hacer, es por las dudas firmamos un decreto, pero no la vamos a gastar. Y entonces yo le pregunto a usted, Guitia, ¿piensa que los empresarios le van a pagar impuestos a Macri que se fue? No. Había una famosa declaración de Pablo, vos te vas a acordar, Aunque hay Guitia. impuestos que no se pueden evitar de pagar, ¿cierto? Pero bueno. No, ¿cuáles, por ejemplo? Y el IVA. No, vos se lo pagás al comerciante, después el comerciante se lo tiene que pagar al Estado. No, vos lo pagás, sí, al comerciante. Sí, yo lo pago, sí. Sí, pero hay que ver si el comerciante lo deposita, ¿no? Uh-huh. No. Está bien lo que vos dijiste, buena respuesta, sentido común. Para vos lo pagás, ahora el comerciante después va, IVA a compra contra IVA a venta. Y la diferencia la tiene que depositar. Sí. ¿A un gobierno que se va? No. Bien, hay una famosa declaración de Pablo. Vos te vas a acordar de esto, usted no, Guitia, porque en esa época ni se le ocurría hablar de economía, pero vea, ya hablaba de la economía. gallina verde hacía. ¿Te acordás de que claro. hacía la gallina verde? Y entonces decía de Pablo... ¿En qué época? ya se va a acordar ahora cuando se lo diga. Una famosa frase de Papá Pablo. Que era muy chica. Claro, no, aparte, ya era estudiante universitario, pero no sé, ni se le ocurría pensar que iba a hablar de economía. Y entonces de Pablo, Sí. salió por televisión y dijo, porque ahora, ¿quién no le va a pagar impuestos a Videla? Porque una cosa era pagarle impuestos a Isabel y otra cosa es pagarle impuestos al general Videla. Con las armas. Entonces dijo de Pablo, está claro que va a mejorar la recaudación del Estado. A la Isabel, ¿quién le iba a pagar? Pero a Videla, ¿quién no le va a pagar? Famosa declaración, él tenía ahí esos cortos que hacía en Canal 11. Me acuerdo como si fuera ahí, lo estoy viendo, en televisor blanco y negro, lo estoy viendo. Pero es contundente como declaración. O sea, si vos le tenías que pagar en enero, febrero, impuestos a Isabel, sabiendo que en marzo venía el golpe, y no le pagabas. Y después con el golpe, y era obvio que de alguna manera te agarraba. Entonces la pregunta es ahora, ¿quién le va a pagar impuestos a Macri? Por eso cuando se dice,
no, dejemos que Macri gobierne. ¿Y quién le va a pagar impuestos a Macri? Al no pagarle impuestos a Macri, ¿cuánto va a ser el déficit fiscal de noviembre que se va a expresar en diciembre cuando sepas la recaudación? Porque ya en diciembre, a partir del 10 de diciembre, está Alberto. Supongamos que pega 3 gritos, hace una cosa. Una caja vacía también. Pero con un déficit enorme. Enorme. Porque si no se Sí, cobraron los rojo, impuestos... un déficit. Entonces, vas a tener un déficit fiscal superior al que tenía Alfonsín, financiándolo aparentemente de la misma manera que hacía Alfonsín, emitiendo plata. Si ese fue un gobierno fracasado, que ya vemos cómo terminó, pero encima con un problema muy serio, porque el tema externo no se soluciona con una devaluación en este momento, porque el mundo se está poniendo extremadamente competitivo, mucho más que en aquel momento. En aquel momento ya venía de la situación del petróleo, la OPEP, el mundo La subía crisis, precios, claro, sí, el mundo, en la época estamos hablando 70, de Isabel y de Videla. Y de Alfonsín y de Alfonsín con Viñones, creo que fue el último de los presidentes de la dictadura. No, la verdad que el mundo iba con precios al alza. Todavía teníamos tipos de cambio que se deterioraban. O sea, la manufactura iba por encima de la materia prima, lo que decía Previch y los estructurales. Ahora se dio vuelta eso, porque el precio de las manufacturas van para abajo. Y, bueno, imagínate que tenemos un problema de competitividad muy seria, salvo que quieras seguir exportando soja nada más y que no te alcanza. En términos de manufactura, si no administras el comercio, te van a invadir y la balanza comercial se te va a hacer pedazos. Y te agudiza el tema externo. Con lo cual, tienen un final que están preparando a toda orquesta como Alfonsín, con un déficit fiscal espantoso. No alcanza con haber pasado por la facultad, tenés que comprender estos procesos. Y algunos de estos procesos se comprenden cuando se vivieron. Por ejemplo, si no escuchaste a De Pablo, y no te acordás lo que dijo De Pablo entre Videla y Isabel, ¿por qué pensás que a un gobierno que se va no le pagan impuestos? Y no es fácil, porque en la facultad no te lo enseñan. Está bien, porque las transiciones son ordenadas, los libros están escritos por ellos. No pasó en las últimas, no pasó en general en las últimas. Cuando colapsó el gobierno de la Rúa, colapsó, y ya era un lío por el sector externo. Y se fue, vino Dualde y ahí empezó a resolver el tema fiscal, porque devaluó y puso retenciones. Entonces con las retenciones, cobraba en dólares, pagaba en pesos, al contrario, empezó a tener superávit fiscal, y a medida que mejoró la performance del gobierno, tuvimos un importante superávit fiscal. Bueno, conclusión. Hoy te diría que el Banco Central y el gobierno de Macri está planteando un final tipo Alfonsín. Espero que de este lado no piensen que Alfonsín hizo un buen gobierno. ¿Puedo, a tus conclusiones y a tu reflexión, retomar 3 cuestiones que las enuncio nomás para... Respecto de lo que dijo la Guitia sobre la campaña en general, yo creo que tenemos que diferenciar, porque a veces los porteños miramos el país desde nuestra experiencia. Y en realidad creo que hubo un gran éxito de los gobernadores que han ganado en sus provincias, y en general lo que vos encontrabas era una campaña muy peronista. Y además, por supuesto, con gobernadores reivindicando el peronismo, y además que ejercieron sus gobernaciones como peronistas, porque no tienen déficit. Es decir, han cuidado la caja. Un poco para juntar todo. Con lo cual, me parece que cuando desde el peronismo, supuesto peronismo de la capital federal o de La Plata, digamos, estas cuestiones que hemos encontrado como experiencias perdedoras, en realidad no llamaron a la unidad, y en realidad los peronistas no estamos adentro. Y además eligieron candidatos que dicen no soy peronista, es más, soy antiperonista y soy antikirchnerista. Con lo cual una cosa muy loca, pero lo dejo ahí y ya está. La otra cuestión es cuando vos decís, Guillermo,
todo este resumen tan claro de Alfonsín, y estás diciendo, Macri está dejando un final como el de Alfonsín, ¿por qué Alberto Fernández, y lo pregunto y lo digo con absoluta humildad, por qué Alberto Fernández reivindica a Alfonsín y parece que fue su maestro, cuando en realidad lo que va a tener que ejercer es el peronismo, cuidar la caja, tener superávit gemelos, y en realidad en lugar de su discurso reivindicar a Perón, y si le parece más cercano, a Néstor, y no desde la pavada, sino desde lo que fueron la aplicación de la política económica, y una política económica peronista que es cuida la caja, la interna y la externa, es decir, no era un eslogan lo de los superávit gemelos en la década ganada. Y además quisiera meter un tercer punto, que yo te lo escuché cuando estuviste, no sé si el domingo de la selección, la verdad que no me acuerdo cuando te lo escuché, pero fue estos días, donde vos decías cuáles eran los funcionarios que había que definir. Sí. Y te faltaba uno, que en otra anterior, no sé si porque tu humildad, no dijiste el de comercio, el que tiene que administrar el comercio. Porque puse Mercado Central. Exacto, pusiste al Mercado Central, pero el Mercado Central es una parcialidad, me parece, en lo que tiene que ver con el abastecimiento. Lo hice profeso porque si no parecía claro, que parece que te estás haciendo autobombo. Pero en realidad creo que sin ninguna duda lo que vos dijiste, ojo que hay que definir un ministro de Economía, un presidente de Banco Central, dijiste presidente del Banco Central, el de Mercado Central, el presidente del Banco Nación, claro, y el recaudador. Que ese es fundamental, y ahí es como que es gracioso como están apareciendo los nombres así como que pululan. Pero en realidad, insisto en esto, que hace falta y además para que tenga un buen diagnóstico, porque vos lo tenías en la cabeza, y si vos no vas a ser ese funcionario. Pero yo lo que digo es que tengan también cuidado con las cosas que se dicen, sobre todo a veces que se dice sobre vos, Guillermo, porque en realidad van a tener que tener, si no tienen la experiencia que tenías vos cuando decías hace falta que dejen en el país para el abastecimiento interno tanto de trigo, tanto de maíz, si vos tenías en la cabeza cuál era esa matriz productiva, es decir, creo que lo que tienen que tener, porque es llamativo, y esto en una de esas tiene que ver con algo que yo estoy trabajando, se dice muy livianamente, pero además desde la década de los 90, cuando Felipe Solá era el secretario de Agricultura y se impuso la soja como una producción muy significativa, y lo valoro, no es que lo descalifico, pero se habla desde ese momento de 400 millones de habitantes que producimos alimentos. Argentina produce alimentos, se supone, para eso. Que es un debate que yo también llamaría a la responsabilidad de las autoridades a que trabajen sobre este concepto. Por eso quería como redondear como estas cuestiones. Una fundamental, muy de coyuntura, es por qué en una situación de diagnóstico económico que está dejando Macri, una situación tremenda que lo hizo irse a Alfonsín, como dice: mi maestro fue Alfonsín, cuando pareciera que hay una negación de cuál fue la situación económica, ni hablar de cuando Pugliese fue ministro de Economía y la famosa frase de les hablé con la corazón y me contestaron con el bolsillo, pero que es absolutamente razonable. La situación económica de base para que Alfonsín terminara como terminó, Guitia, era que tenía un déficit fiscal monstruoso que lo financiaba con emisión. ¿Qué significa un déficit fiscal monstruoso? Que tiene gastos por encima de los ingresos, y que si ya no tiene quien le preste, la única posibilidad que le quedaba para pagar los sueldos, etcétera, etcétera, es emitiendo plata. Imprimió plata. El decreto hoy de Macri, publicado hoy, dice 400.000 millones de pesos. Bueno, ¿eso qué significa? Miren, significa la mitad de toda la plata que está circulando en la Argentina hoy, para financiar los gastos de él. Imagínense la cantidad. Eso sí, dijo el presidente del Banco Central, compren de todo, menos dólares. Perfecto, pero ¿sabe qué pasa? Lo otro no aumenta la producción, porque no hay manera de hacerlo. Por lo tanto, lo único que puede pasar es lo que está pasando,
que aumentan los precios. Bueno. Y se va cada vez a acelerar un proceso más. de desabastecimiento también. La sensación desde el sentido común fue, después de las PASO, la mega devaluación, y después de las generales, el aumento terrible de precios. Digo, esta es la sensación, o sea, no devalúa, pero genera un crecimiento descomunal de los precios. Claro. Y todavía porque no se expresa la plata, porque lunes, martes y miércoles tuviste que pagar sueldos. Jueves, hoy recién es primero, ¿está bien? Sí. Entonces, estás pagando sueldo. Esta semana pagaste sueldo, la que tenía. O sea, tenés, oye, ahora la semana que viene y la otra, la cosa que te dejan, que te impiden comprar, se va a expresar también en el precio. Sí, claro. Se va a expresar a través de mercados secundarios. Pero claro, lo que yo le iba a decir, no se devaluó, digamos, el oficial, donde se importa y se exporta. 81. Pero el contado con líquido está en claro, 80, entonces, 80 y digamos, pico. sí, digamos, cualquier variable que vos analices es un desastre. Claro. Y si encima pero que de base les dijimos, no se puede administrar con este déficit fiscal. Después trajeron un muchacho para hablar de una facultad española, la nueva teoría monetaria. Tonterías. Muchachos, no, tontería. ¿De qué están hablando? El único país que puede emitir y que no es Estados Unidos. Déjense de inventar cosas extrañas. La Argentina somos expertos en lo que pasa cuando emitís plata de más y que la gente no la quiere. Obviamente que la única causa de la inflación no es la emisión, por eso, muchachos, en el corto plazo hay un montón de causas, pero estamos explicando que este déficit fiscal fabuloso, ¿cómo se resuelve el déficit fiscal? Y bajar los gastos, aumentar los ingresos. ¿Cómo vas a bajar los gastos? ¿Qué vas a hacer con la gente? Te pegan la gobernaría, tenés que aumentar los ingresos. ¿Dónde? ¿A quién le vas a ir a cobrar? De verdad. No, me dice, ay, le voy a cobrar a los... No, muchachos, de verdad. No, le vamos a cobrar a las mineras. Bueno, está bien. Fíjate que ponele lo que quiera, la alícuota que quiera, y fíjate cuánto vas a recaudar. No, le vamos a cobrar a las pesqueras. Bueno, ponele a ver lo que quieras. Ponele la alícuota a ver cuánto vas a recaudar. En el único lugar donde te llevas de 10.000 a 12.000 millones de dólares son las retenciones de la pampa húmeda. Esto es de verdad. Claro que para hacerlo, hay que hacerlo. Y ya salió Y la con sociedad 48, rural. el problema es que necesitábamos pegar en los 60, lo habíamos dicho, arriba de 55 para tomar las decisiones que hay que tomar, porque le tenés que poner retenciones a la pampa húmeda, o sea, a la sociedad rural argentina, que si viene la sociedad rural argentina, parecería de toda la Argentina, no, es de la pampa húmeda, la que está en Florida y la Valle. Bueno, muchachos. Ya salieron, salieron a decir no queremos. No se les ocurra. Es que venimos hablando, no, porque está bien, el análisis político es el análisis político, pero antecede, en este caso, los economistas del peronismo, un diagnóstico económico de cómo es. El que tenía que poner estas retenciones, el que tenía que resolver el tema externo, era el gobierno de transición. No lo hicimos muy bien, pero no sigan pensando que Macri les va a dejar el campo orégano, porque no le van a pagar impuestos a Macri, se los digo. Vean el tape de Pablo, entre Isabel y Videla. Pero eso es por historia. Sí, sigue siendo lo mismo. Si no pones su recaudador que diga, le están pagando impuestos a Alberto, no le van a pagar impuestos. Y si no te pagan impuestos, la mayor recaudación del sector público son los impuestos. Te dejan de pagar impuestos, tenés un lío bárbaro. Y aparte, si se te acostumbran a no pagar impuestos, anda a decir que después... Es como, cuando nuestro pueblo se acostumbró, gracias a Perón y Eva, a comer con tenedor y cuchillo, porque le ponían cosas para pinchar y para cortar, no por educación, esas son pavadas, porque vos le pones algo no que hay que... guiso. Claro, y no comían con la mano. No, claro, ni con la con mano. Tenedor ni con y cuchillo, ni cuchara ni con las manos. No un sanguchito de mortadela, un pedacito de pizza con la mano, no, algo de pinchar y algo cortar. Cuando uno dice, Perón enseñó a comer con tenedor y cuchillo, dice esto, algo para pinchar y algo para cortar. Es muy difícil que vos después quieras volver a comer con la mano, viste, un pedacito de pizza, un sanguchito de mortadela, o un guisito que andás a ver qué le pusieron. Es muy difícil. Y eso sí te lo digo yo con conocimiento de causa, porque si un pueblo se acostumbra nada más que a comer arroz, para el nuestro no, al nuestro le gusta comer, lo máximo que te acepta es que una vez cada tanto le dé carne picada, después quiere comer de verdad. Y muy bien, y yo defiendo eso y me encanta que sea así. Pero ese pueblo no cambió,
quiere, y con un gobierno peronista, rápidamente quiere volver a comer con tenedor y cuchillo. Y yo le digo algo, y le escucho después, Guite, atentamente. Cuando Néstor Kirchner tomó la decisión, vos te vas a acordar, Bea, vos también, pero Guite, pero por ahí estabas en otro tema. Un día estaba la Felisa Micheli, nuestra ministra de Economía de aquella época, recorriendo algo que era así como Expoagro, la que hacen La Nación y Clarín, que la hacen, ¿te acuerdas? Bueno, y entonces, que siempre se hace para marzo, abril, por ahí. Y entonces le dice, ella estaba recorriendo como corresponde como ministra de Economía, y el periodista le dice, se está diciendo que van a cerrar las exportaciones de carne. Estaba aumentando mucho la carne en el mercado interno. Y Felisa se ríe y dice, no es para tanto, una cosa que está aumentando la carne, otra cosa que vayamos a cerrar las exportaciones. A la tarde convoca el presidente Kirchner a Felisa y le dice, cerramos las exportaciones de carne, haga la resolución correspondiente. Que es autoridad del ministro, saca la resolución y Felisa cierra las exportaciones de carne porque estaba aumentando mucho el precio de la carne. Cuando Kirchner toma esa decisión, no necesitó pensar en los dólares que venían de la exportación, porque sobraban. Claro. No teníamos problema de dólares. Estaba resuelto el sector, estaba resuelto el sector externo. Generábamos más dólares de lo que gastábamos. Cuando hoy te aumentó el precio de la carne 18, 20, 25%, lo que te haya aumentado, la carne se la están comiendo los chinos. Se están comiendo la vaca, ya lo explicamos, la vaca que se come nuestra comemos gente, nosotros. Se la están comiendo ellos. Claro, no es tan fácil tomar esa decisión para que los tuyos vayan a comer vaca. Que aumente la producción, olvídate, porque las vacas son 9 meses, un año, olvídate. Bueno, por eso. Entonces, o se la comen los chinos o te la comes vos. Bueno, 50-50. No, un momentito que preciso los dólares. Claro. 2.000 millones de dólares salió hoy que tenés de exportación de carne. Sí. ¿Y cómo haces vos para decir, no, mirá, yo quiero porque ahora quiero que mi gente coma carne? Renuncio a eso. Y pues no puedo. Tengo, de esos 3/4 por lo menos son chinos, esos 2.000, 1.400, 1.500 son de los chinos. Entonces vos decís, claro, mire, ojo con esto, ojo con esto, porque tenemos una limitación que es el sector externo. Cuando uno dice los grados de libertad que tenía Néstor Kirchner para tomar decisiones peronistas, existían porque el trabajo sucio lo había hecho Duhalde, llamado trabajo sucio, hacer el pozo, los cimientos, las cosas que no se ven del edificio. También vos ves el aire acondicionado, el cuadrito puesto, pero ¿quién hizo el pozo? ¿Y qué te importa? ¿Quién hizo el pozo en tu edificio? ¿Qué sabe? A mí dame que yo la cama esté cómoda, está bien, y que abra la heladera y tenga... Porque es así la vida. Pero alguien había hecho ese trabajo. Nosotros después vinimos y nos ocupamos del bienestar. Pero el trabajo de base estaba hecho. Ahora te está profundizando los desequilibrios, por eso te cuento que lo que hizo el Banco Central, de mi humilde opinión, el domingo a la noche, es llevarte, protege su stock en dólares, y te va llevando, por la cantidad de emisión que va a ser, a que vos compres otras cosas. Y bueno, terminás como el gobierno fracasado de Alfonsín. ¿Cuándo? Antes del 10 de diciembre, después del 10 de diciembre, después del 10 de diciembre, ¿qué hace? Mire, lo único se resuelve esto poniendo retenciones. Y machazas retenciones en la Pampa Húmeda, que me dijeron que las pidió Grabois al final hoy, dice. Yo lo escuché, sí, yo escuché que Grabois, la verdad que lo escuché haciendo zapping, no es que me había, no te puedo, inclusive traté de memorizar con quién estaba haciendo el reportaje, pero dijo Grabois y que sí, que sin ninguna duda, después las vi escritas también en perfil, sin ninguna duda generan problemas en los que, bueno, en la Pampa Húmeda que ganaron mucha plata, pero que era necesario sin ninguna duda que los alimentos estén en las familias argentinas, y que la única manera era aplicando retenciones, porque la retención tiene dos ejes, no sé cómo plantearlo, pero dos efectos al mismo tiempo. En forma paralela. Una es que vos mejorás tu situación de ingresos fiscales, y la otra es que equilibrás el precio de exportación. Entonces, ¿cuál además es el equilibrio? Porque también tenés que equilibrar de que, bueno, se siga exportando soja, que se generen exportaciones, digamos, un proceso muy, muy
complicado que vamos a tener. Vos con las retenciones, desalinear los precios internos de los precios internacionales en el quantum de las retenciones, 30%, 35%, entonces en el mundo, si en el mundo se vende... Aplicadas en dólares, no lo que hicieron, si lo en que el hizo mundo, Macri. claro, por eso En estamos pesos. en porcentaje, por eso estamos hablando... Pero fue irrisorio. Por eso estamos hablando en porcentaje. Sí. Entonces, Se si en licuó, el mundo no está existió. 100 y vos le pones un 35, acá vale 65. Porque 100 menos 35, 65. Entonces, en el mundo vale 100, acá 65. Muy bien. Para la comida eso es fundamental, porque en términos proporcionales abaratás la comida y le pones plata en el bolsillo a la gente, como porque gasta menos en comida, proporcionalmente. Pero a su vez el Estado recauda en dólares, aunque sea en pesos, recauda por el tipo de cambio. Esos dólares por el tipo de cambio. Por eso los economistas decimos recaudás en dólares y gastás en pesos. ¿Está bien? Entonces, cuando vos pones retenciones, te aumenta increíblemente la recaudación. Si vos recaudaras ahora 10.000 millones de dólares, estás recaudando 750.000 millones de pesos más de un saque. Entonces, claro, si vos recaudás 4 billones en el año y recaudás 700.000, te estás recaudando el 20% más de un saque y más también, o por ahí, ¿está bien? Bueno, es un impacto extraordinario el de las retenciones. Claro que se van a quejar. ¿Y cómo no se van a Y quejar? aún así, y tomando esa decisión que para mí es imprescindible, creo que igual se van a encontrar con alguna situación. A mí me pareció muy, muy interesante un ejemplo que diste vos en una charla que se hizo en el Consejo de Empresarios Nacionales sobre alimentos precisamente, donde ¿cómo vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a hacer ahora con la leche, la necesidad de leche fluida? Por eso creo que el funcionario que instalen en la Secretaría de Comercio Interior, que es imprescindible, que va a tener que administrar el comercio, tiene que tener muy clara la matriz productiva y de consumo de la Argentina, cómo abasteces el mercado interno. Porque como vos dijiste, si hoy Arcor, el productor, que es el productor de leche, desabastece la leche fluida porque hace caramelos, decimos es extraordinario, me parece extraordinario que haga caramelo, claro. y me parece extraordinario que los exporte y que se generen divisa, pero vas a tener que hacer más leche, digamos, y todo eso es un proceso que no es que de un día para el otro, con lo cual insisto en la necesidad del perfil que tenga el funcionario que tenga que controlar el abastecimiento interno. Siempre que haya equilibrios macroeconómicos, secretario de Comercio, secretario de Agricultura, secretario de Comercio Exterior, eso puede entrar. Sin equilibrios macroeconómicos, con un desajuste en el sector fiscal y un desajuste en el sector externo, hasta que no se resuelva eso... No puedes empezar. Claro, porque no tenés precio. Suponete, Guitia, que yo te digo, bueno, a ver, Moreno, ¿usted qué haría con la energía? Y vos ya sabés qué haría yo. Sacaría los costos, le pondría un margen justo y razonable y eso es lo que se vende. ¿Estamos de acuerdo? Pero ¿y cómo hago costos si no tengo la tasa de interés? Y no puedo tener, porque no tengo la tasa a través del cual se amortizan los bienes, a través del cual saco el petróleo, porque en el costo del barril de petróleo va a estar la exportación, va a estar la amortización, ¿no? Es obvio. Yo con el barril que vendo hoy tengo que quedarme con una platita para hacer la exploración del barril que todavía no tengo y que tengo que encontrar. Entonces, eso, el costo de amortización está en cómo se va, bueno, en función del equipo. Ahora, si no tengo tasa de interés, ¿cómo amortizo? Bueno, esto es lo que está en juego. Por eso fue tan importante el trabajo de Duhalde. Cuando uno dice Duhalde, lo pone en la cabeza de él, pues Remelenchov, Labaña, bueno, la gente del equipo. El ciclo peronista. Y que ahora alguien lo va a tener que hacer. A Duhalde quedó piel y hueso cuando hizo. De hecho, se tuvo que ir. Con Rodríguez Sá y, digamos, con la primera etapa, pues después enseguida... Claro, fue Rodríguez Sá. Hace la Y después devaluación viene Duhalde asimétrica. con Remelenchov. De Remes está desde enero hasta marzo. Exacto, muy fin de poco. marzo que viene abril. Sí. Viene Labaña, pero claro, esos 3 meses Remes quedó. Claro, Bueno, claro. no está eso. Pero la historia. lamentablemente. No, pero la realidad se impone. O sea, si estos salvajes se les agudiza el déficit fiscal, porque no le pagan impuestos, ya previeron los 400.000 millones de pesos que tiene que imprimir el Banco Central para dársela, que es la mitad del circulante, y todo eso lo van a alargar a la calle, prepárate, Catalina. Pero es un proceso. ¿Cuánto tiempo se desata?
Puede ser, bueno, por eso, es un proceso. Él se va el 10 de diciembre. Se va el 10 y yo le queda diría la papa, que le explota la bomba. Yo le digo a los muchachos que hacen los análisis exclusivamente de la política, que escuchen un poquito, reflexionen, tenemos muchos años en esto. No es que hicimos los diagnósticos, la prognosis política, cuando hicimos la propuesta y dijimos gobierno de transición, es porque estaba esto atrás, y alguien tenía que quedar piel y hueso, y tenía que estar dispuesto a quedar piel y hueso. Bueno, estamos quedando nosotros piel y hueso. Bueno, esto porque no va a decir, no, porque en realidad saben de economía, pero no saben de política, ven todas esas pavadas. Miren, muchachos, dado este diagnóstico económico que inexorablemente se va cumpliendo, había que dar una propuesta política. La propuesta política era gobierno de transición en abril. Entonces, ¿qué hacías en abril? Ya está, esto es contrafacto. Venía la plata del fondo, no te la patinabas. ¿Prohibías comprar dólares? Prohibías comprar dólares, como es ahora, todo está muy bien, pero tenías mucho más dólares. Y si vos tenías que hacer un circuito tranquilo, cuando aumentaban la producción tenían los dólares para financiar el crecimiento de las importaciones, que aumentara la producción mientras iba generando el equilibrio fiscal. Entonces era de alguna manera una situación más sencilla. No es que, y no iba a ser complejo resolver los desequilibrios, pero tenías más herramientas, tenías más tiempo, no te presionaba ninguna elección. Estabas no se asuste, son truenos nada más, Cristian. No me asusto, pero digo, traje paraguas, por suerte. No, era eso nada más. Con ¿Son esos truenos? truenos me parece que el paraguas va a estar... Me encanta cómo quedó no sé, como la metáfora, ¿no? Porque estabas hablando y aparecieron los truenos. Sí, pero bueno, es la tormenta eléctrica. Es la tormenta perfecta. El video que me hicieron, viste que yo estaba corriendo bajo la tormenta son truenos perfecta. de verdad. Son truenos de verdad. Porque si los escuchaste vos también salieron por el micrófono, Claro, son los truenos, claro. Son los truenos de verdad. Es que debe estar tronando, no todavía el escarmiento. Bueno, él iba a contar lo del escarmiento. Me parece que está tronando son el del otro lado de la cordillera, ¿no? Del otro lado de la cordillera está difícil. No quiero llegar a esa situación. Por favor. No quiero. Estamos los mayores estamos para evitar. Ya lo habíamos planteado. Claro, bueno, de hecho acá evitar. No se llegó a esa situación. ¿Usted qué piensa que dijo Bolsonaro cuando dijo estoy preparado para lo peor? ¿Irse del Mercosur? ¿Eso quiso decir? Espero, ¿no? Creo que es más complicado. Muchísimo que más complicado. No es la figura loca de Bolsonaro. Hablamos de eso acá, ¿no? Es complicado, ¿no? Complicado, porque dijo un militar preparado para... Dijo, estamos preparados para lo... ¿Qué es estar preparado para lo peor? ¿Qué quiso decir con estar preparado para lo peor? No, porque después en realidad es el Mercosur que nos vamos a ir, que te vamos a echar, que... Eso no es lo peor, ¿qué me importa? Son situaciones, hoy está, mañana no está. Eso no me parece en la cabeza de un humilde capitán, no un general, no tampoco un le coronel. demos entidad. No, por eso no, porque no se terminó de formar como militar, es un humilde capitán. Se tuvo que ir. Bueno, no importa, pero su formación llegó hasta ahí. Pero en general son los que están en la línea de combate, no es Estado Mayor, no es planificación. Estamos preparados para lo peor. La verdad que es una declaración, después apareció el hijito ahí con un arma, cosa... está bien, son uno, pero ojo, son declaraciones que en algún momento hablamos acá, y bueno, no queremos. No. Pero nuestro deber como militantes políticos no es contar lo que pasó ni contar lo que está pasando, es contar lo que va a pasar. Si yo veo un decreto hoy del presidente de necesidad de urgencia autorizando al Banco Central a remitirle al Tesoro Nacional 400.000 millones de pesos, digo, eso es la mitad del circulante, y por otro lado hay un bruto déficit fiscal, y te prohíbo comprar dólares, digo, van a comprar todo lo demás y no me va a aumentar la producción porque tengo un problema de restricción externa y tengo un lío. Miren, muchachos, es Alfonsín. Y si después tengo el presidente brasilero diciendo preparado para lo peor, para mí lo peor es lo peor. No vamos a decir que es lo peor, cada uno imagínense. Está bien, pero hay que ver qué opinan todos los factores de poder. Bueno, no sé, yo digo lo que dijo el presidente. Sí. Los factores de poder, no sé, apenas sé alguito de lo que pueden decir acá, pero lo peor es lo peor. Y están, porque lo habíamos hablado, que la consolidación del gobierno de Bolsonaro no es lo que alcanzaba un conflicto con Venezuela, porque ese es un conflicto que va más allá de Brasil. En cambio Argentina, bueno, ahí están, veremos cómo sigue.
nos manda, viene, mandará algún delegado, supongo que el embajador vendrá para la asunción de Alberto, o capaz que se ponen de acuerdo. Veo que están esperanzados con la declaración de Trump que lo llamó a Alberto. Se los digo, Trump es un hombre de negocio, va y viene todo el tiempo. No sé si todavía seguís creyendo cuando te dicen que estoy enamorado. ¿Le crees cuando te dicen eso, Guita? Ya a esta altura del partido, cuando te dicen a las 2, 3 reuniones, salidas que tuviste, estoy profundamente, vos ya dudás, decís, uy, que... de un hombre de negocios como Trump, que un hombre de la construcción y demás, se va a amigar y se va a pelear todo el tiempo. Yo le haría más caso a la declaración del hombre del Tesoro que dijo hay que cumplir con las obligaciones. Y se la dijo ahí, ¿viste? Le dijo hay que cumplir con las obligaciones. Lo de Trump hoy te va a decir esto, miren la relación con los chinos, la relación con los europeos. No crean que lo que acaba de decir Trump es la última palabra de Trump. Más bien, abrí el paraguas, si Trump te está diciendo. La de Bolsonaro y lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en la Bolivia tan querida. Nuestra querida Bolivia. Ya hay, no sé, al menos ayer había 2 muertos, esperemos que paren todas estas cosas, sí. Tienen que parar todas estas cosas. Y acá con un déficit fiscal enorme, un déficit de sector externo enorme. Y el problema no es que el pueblo marcha, porque cuando el pueblo marcha va a algún lugar, va, hay con quien hablar. El problema es cuando el pueblo deambula, que es la diferencia entre deambular y marchar. Marchar va por un objetivo, deambular va deambulando. En Chile están deambulando, ¿eh? Sí. No hay... No. Y no. Ya se juntó a desayunar igual que acá, Bachelet con Piñera, y me parece que siguieron parecidos. Parece que no fue desayuno, fue un brunch. Ah, por la hora. Y la hora de Moreno ha llegado a sufrir. Guiti, ¿a quién nos acompañó en este programa? Julia Mendoza, Emiliano Villa, iba a decir Emiliano Zapata, Flor Moreno y Fernando Molgaray. Y gracias, Guitia, por haber venido. Gracias, Bea, usted, dueña de este programa, Guitia, que los compañeros lo escuchan. Nos escuchan para después juntarse y reflexionar. Nos vemos la semana que viene. Y ya pasó la primera semana de los 90 días que dijimos que no vamos a hablar de Alberto. No, gracias. 90 días a partir del 10 de diciembre. Ah, bueno, entonces, ya dijimos entre 60 y 90. Claro. Nos da, gracias por todo, nos vemos, un fuerte abrazo a todos. Tampoco están así. No íbamos a hablar, pero hablamos.